Hola a todos, soy Rafael López, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y junto a Jorge Jiménez, profesor de Evidential University, les vamos a presentar hoy esta comunicación titulada Psicología Operativa, Origen, Aplicaciones Actuales y Perspectivas Futuras. Bien, pues vamos a iniciar pues comentando evidentemente qué es la psicología operativa, aunque entraremos más en detalle en su definición más adelante. Sí podemos decir que la psicología operativa representa la aplicación de principios psicológicos en contextos militares de inteligencia y de seguridad. En esta presentación les vamos a hablar de la evolución histórica, de sus aplicaciones actuales, muy importante porque es la clave de la supervivencia de la psicología operativa, de los retos éticos. Y finalizaremos hablando de las perspectivas futuras. Vamos a intentar ofrecer una visión lo más completa posible de esta disciplina de alta especialización que se encuentra en esta intersección existente entre las ciencias del comportamiento y las ciencias de la seguridad y de la defensa. Bien, la psicología operativa se remonta, bueno, tiene un origen militar, inicialmente en las primeras dos guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La psicología operativa tiene las raíces, por tanto, en la Primera Guerra Mundial, donde tanto Estados Unidos como Reino Unido comienzan a aplicar pruebas psicológicas para seleccionar y ubicar a soldados en diferentes roles. Ejemplo más temprano fue el Army Alpha Test, donde a través de una prueba colectiva de inteligencia se clasificaba a los reclutas que se alistaban al ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial se consolida aún más, ¿no?, con contribuciones al manejo de fatiga en combate y programas avanzados de selección o de assessment. Bien, por tanto, pasamos por la Primera a la Segunda Guerra Mundial y llegamos a un tercer hito, que es la creación de la OSS, que es la Office of Strategic Services, que reúne a destacados psicólogos que diseñan programas de selección para misiones clandestinas, misiones de alto riesgo. Se busca seleccionar a personas con determinadas cualidades que le permitan desempeñarse bien en misiones de alto riesgo. Y por último, la Guerra Fría. La Guerra Fría la vamos a comentar en esta siguiente diapositiva porque es un punto de inflexión en el cual, pues bueno, a medida que iba avanzando la Guerra Fría, comienzan a emerger aplicaciones más especializadas de la psicología operativa. Hablamos de Estados Unidos, Unión Soviética, y ambos desarrollan programas de psicología operativa ligados a sus servicios de inteligencia y fuerzas especiales, pero principalmente servicios de inteligencia. Otro ejemplo, por ejemplo, es la Stasi, Policía Secreta de Alemania Oriental, que en 1955 crea el Instituto de Psicología Operativa en Potsdam, donde forma oficiales en técnicas psicológicas de interrogatorio y de influencia para misiones encubiertas. Hay dos programas quizás significativos, que son el MK Ultra, donde la CIA busca métodos de control mental y técnicas de interrogatorio mejoradas, que incluyen pues, el suministro de diferentes drogas a las personas interrogadas y bueno, pues el uso de diferentes técnicas para quebrantar la resistencia de esa persona que está siendo interrogada. La CIA publica el manual QBARC, donde sistematiza técnicas de interrogatorio y que además fue luego difundido en diferentes países y ejércitos a lo largo del mundo, evidenciando que este conocimiento sobre psicología se incorpora al ámbito de la defensa. En muchos casos estas aplicaciones fueron aplicaciones poco éticas y que se saltaban los derechos humanos, y de ahí que la mala aplicación o la mala praxis en este tipo de entornos pues haya puesto el debate ético sobre la mesa sobre si la psicología operativa debe existir o no, o a qué se debe dedicar y a qué no. Eso es el origen histórico, pero también hay una serie de hitos más modernos en los cuales se consolida la disciplina. Hablamos de los años 80-90 y en este caso vamos a hablar de España. En España entra en la OTAN y adopta diferentes técnicas desarrolladas por psicólogos estadounidenses de selección de diferentes roles de interés para el ejército, ¿no? Y entonces aplican esos assessment que proceden o tienen su origen en Estados Unidos y se adaptan al contexto español. A finales de los 90 ya vemos que existe una utilización más extendida de lo que sería el concepto de psicología operativa. Ya es usada para englobar el conjunto de actividades psicológicas orientadas directamente a apoyar operaciones militares y de inteligencia. Sobre todo, si hacemos una búsqueda o quieren ustedes profundizar en la materia, es interesante buscarlo por su término en inglés, que es Operational Psychology. Bien, tenemos un tercer hito, que son los atentados del 11S en el 2001 en Estados Unidos, que desata un incremento de la participación de psicólogos, sobre todo en interrogatorios o en entrevistas a posibles terroristas. Y a partir del 2005, y sobre todo en los últimos años, pues
abordamos una etapa en la cual se está ordenando, desde el mundo profesional de la psicología se está ordenando lo que debe ser la psicología operativa, dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Y, por ejemplo, veremos ahora un poco más adelante que la APA, American Psychologists Association, crea y publica una guía sobre práctica profesional en psicología operativa. Bien, pero vamos a enfocarnos en lo que sería la definición y la situación actual. Bueno, tenemos diferentes autores. Bajo mi punto de vista, Mark Stahl es el principal. Define la psicología operativa como una subdisciplina emergente cuya característica distintiva es el uso de habilidades y principios psicológicos para mejorar la toma de decisiones de los comandantes en la conducción de operaciones de combate u operaciones relacionadas. Cuando hablamos de comandantes es por la traducción del inglés, que serían, vamos, los jefes militares, ¿no? Los oficiales y las personas que están al mando de las diferentes misiones y que utilizan estas herramientas psicológicas para apoyar las operaciones. Hay otras definiciones, pero vamos al último párrafo, donde nos dice que las características distintivas de la psicología operativa son que el psicólogo operativo, en definitiva, actúa como un asesor especializado del mando, proporciona información y análisis del comportamiento humano que puede ofrecer ventajas en situaciones tácticas o estratégicas. Bien, ¿quiénes emplean la psicología operativa? Hablamos de Fuerzas Armadas, hablamos de fuerzas policiales y hablamos también de servicios de inteligencia, en muchos casos ligados a las Fuerzas Armadas, ligados a las fuerzas policiales o como servicios civiles de inteligencia. Pero en cualquier caso son las tres grandes áreas donde podemos encontrar psicólogos operativos. ¿Psicólogos en servicios de inteligencia? Bien, pues aportan conocimientos sobre el comportamiento humano, sobre persuasión, sobre detección del engaño, análisis de personalidad, y todo ello es muy útil en el ámbito de la inteligencia y la contrainteligencia, perfilando líderes, analizando operaciones de influencia. ¿Psicólogos en fuerzas policiales? Pues hablamos de unidades de análisis de conducta. En España tenemos dos grandes y muy bien formadas unidades de análisis de conducta. En este caso son secciones de análisis de conducta, sección de análisis de conducta en Policía Nacional y sección de análisis de comportamiento delictivo en Guardia Civil. Pero también es aplicable a seguridad aeroportuaria o cuestiones relacionadas con inteligencia criminal o inteligencia aplicada en el ámbito interior del Estado, pues a terrorismo o contraterrorismo. Bien, ámbitos, hemos visto quiénes son los que aplican la psicología operativa y ahora vamos a ver en qué ámbitos se aplica la psicología operativa. Y quizá podríamos ver, aunque puede haber muchos otros, pero 6 principales. La selección y evaluación de personal, la perfilación, todo lo aplicado a interrogatorios o a entrevistas, el entrenamiento, las operaciones psicológicas y el contraterrorismo. En selección de personal, pues como hemos visto, es uno de los orígenes de la psicología operativa. Hablamos de buscar personas para determinadas misiones o determinados entornos en los cuales necesitamos personas con tolerancia al estrés, con capacidad cognitiva, que se mantenga esa capacidad cognitiva elevada bajo presión, que sean estables emocionalmente, que tengan motivación, que tengan capacidad, por ejemplo, de guardar un secreto en inteligencia, que sepan trabajar en equipo en situaciones críticas. Bien, no vamos a hablar más porque de esto ya hemos hablado suficientemente. ¿Qué otra área? Pues para el entrenamiento psicológico en combate. Aquí hablamos pues desde resiliencia, manejo del estrés, hablamos de técnicas más modernas en las cuales se utiliza realidad virtual, pero también hablamos de, por ejemplo, formación o entrenamiento en ámbito SERE. Es un ámbito de supervivencia, de evasión, de resistencia y escape. Esto procede de Estados Unidos, surge en Estados Unidos, pero se aplica hoy en día en la gran mayoría de la formación de fuerzas especiales porque se les entrena para saber qué hacer si caen en manos del enemigo. En operaciones de influencia, operaciones psicológicas o operaciones de influencia, pues evidentemente también. Aquí hay ejemplos históricos como esas emisiones de radio propagandísticas de Tokyo Rose, Axis Shelley, donde se buscaba minar la moral del enemigo o subir la moral de las propias tropas, ¿no? Hoy en día, pues también todo esto se traslada al ciberespacio en un entorno hipertecnológico donde aparece inteligencia artificial y donde todo esto se mezcla y se genera una gran evolución de lo que hoy llamamos la guerra cognitiva. Bien, en contraterrorismo o contrainteligencia, pues analizar la radicalización, perfilar e identificar individuos, aplicar técnicas para el desarrollo de interrogatorios estratégicos. Evidentemente, como hemos dicho, en un entorno ya moderno hablamos de técnicas que no van en contra de los derechos humanos, por supuesto, y para operaciones de contrainteligencia, ¿no? Pues identificación de agentes, credibilidad de los informantes, captación de fuentes humanas, etcétera.
En interrogatorios de obtención de información, pues aquí es donde surge el gran debate ético, ¿no? Hoy hablamos de controversias históricas, lo vamos a ver un poco más adelante, no voy a detener mucho más, pero este es el punto de inflexión, es el punto que ha puesto a la psicología operativa en el punto de mira de personas que son detractores de esta disciplina porque se ha utilizado de una manera poco ética. Perfilación conductual y análisis de amenazas. Evidentemente también podemos perfilar a líderes, adversarios, podemos perfilar a diferentes mandatarios que en un momento dado pueden tomar decisiones en contra de nuestra propia seguridad nacional. Podemos evaluar amenazas, podemos detectar amenazas internas, pues detectar, no sé, pues amenazas en bases que podamos tener en misiones internacionales, donde hay personas que deben entrar para colaborar, civiles de la zona que deben entrar y que hay que evaluar si pueden suponer una amenaza. Bien, pues todo esto que serían los ámbitos en los cuales se aplica, hay que aplicarlos partiendo de que la psicología operativa tiene una gran versatilidad y que debe combinar, y digo debe porque es obligatorio combinar diferentes ramas de la psicología, clínica, social, pero sobre todo tiene que tener esos fundamentos, tiene que tener una especialización, es decir, el psicólogo operativo tiene que conocer, tiene que ser un psicólogo, tiene que saber de clínica social, cognitiva, tiene que tener esos conocimientos sobre el comportamiento humano, los procesos mentales y cómo analizar ese comportamiento. Pero además debe tener conocimientos del entorno militar, debe saber cómo son los entornos operativos, cómo son las jerarquías, cómo son esas dinámicas que se producen dentro del ámbito militar. También debe conocer los ámbitos de la seguridad y la inteligencia porque gran parte de su trabajo posiblemente se vaya a desarrollar allí. Por supuesto, me voy al último escalón, debe tener competencias culturales. Competencias culturales porque debe conocer cómo influye la cultura en la conducta de diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Y dejo para el último la parte de la ética aplicada, porque para mí es la base. Es la base de que la psicología operativa siga creciendo y siga desarrollándose. Y es que todo esto hay que hacerlo siempre con la base de una ética. Es decir, hay que saber que cualquier actuación de un psicólogo no puede nunca vulnerar los derechos humanos. Bien, ¿cuáles son los retos y de dónde surge el debate? Pues el debate surge principalmente entre personas que dicen que los psicólogos operativos deberían participar solo en roles colaborativos, entrenamiento, selección de personal, es decir, cuando yo cuando no trabajo con un adversario, y bueno, pues académicos o psicólogos o miembros de las diferentes asociaciones de psicólogos que piensan que la psicología operativa dentro de los marcos éticos también es muy útil para participar en determinadas situaciones con adversarios, que pueden ser enemigos si hablamos de un ámbito de defensa o puede ser un delincuente si hablamos de un ámbito policial, en el cual nosotros sin vulnerar los derechos humanos como psicólogos podemos aportar un conocimiento para extraer la verdad y que una persona pueda, por ejemplo, confesar un delito. Pero evidentemente todo esto genera dilemas, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, podemos compartir la información que ahí obtenemos con los jefes o los mandos militares. Consentimiento informado. Hay veces en determinadas entrevistas o en muchas entrevistas de inteligencia donde la persona no sabe que tú estás entrevistándole y que estás utilizando determinadas técnicas. Evidentemente el dilema de tener esa doble subordinación, tanto al individuo como a la institución. Y bueno, pues diferentes dilemas que se están intentando resolver. Bien, la respuesta a estos dilemas se han ido produciendo en diferentes puntos. Un primer punto, creo fundamental, fue en el 2005, donde la American Psychology Association crea el grupo de trabajo PENS para normar, es decir, para crear una normativa de cómo debe actuar un psicólogo en interrogatorios. En el 2015, la American Psychology Association prohíbe la participación de psicólogos en interrogatorios donde se violen los derechos humanos. En el 2017, el Comité de las Naciones Unidas impulsa la adopción de principios de ética en entorno de salud en prisiones y en interrogatorios. Y en el 2023, para mí este es un punto de inflexión muy importante, se publica una guía de práctica profesional en la psicología operativa por la American Psychology Association. Bien, y finalizando, tendencias futuras en el ámbito de la psicología operativa. Integración en de tecnologías avanzadas, aplicar todo esto al ciberespacio y sobre todo formar bien a los psicólogos operativos, crear una doctrina donde la disciplina o subdisciplina de la psicología operativa tenga un cuerpo teórico común y desarrollado por todas las personas que participamos en este ámbito. Conclusiones. La psicología operativa es de tremenda actualidad. Si mantenemos el equilibrio ético y se consigue y conseguimos, como se está haciendo en los últimos años, establecer el marco en el cual el psicólogo operativo puede participar, es una herramienta de gran utilidad para mantener la seguridad y la defensa de nuestras naciones. Y por supuesto pues, habrá perspectivas futuras que sobre todo contemplan un entorno complejo, hipertecnológico, en el cual pues
siempre va a tener que existir personas que analicen qué es lo que está ocurriendo. Psicólogos con un rol insustituible que tienen que jugar porque tienen que ser también los garantes de la ética y de la pericia en este entorno. Muchas gracias.